el ingeniero Pagán, director de la OISO. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me siento altamente complacido. Ya ellos, solamente para su conocimiento, ya ellos en esa dinámica que usted vio, ellos botaron un poco de energía, o sea que no se asusten. Ingeniero, una pregunta. Pero muy bien estructurado está el equipo. Ay, muchas Me gracias. doy cuenta que al menos tienen control porque hay una gran dama ahí que le lleva. Que es la que controla encima. Ay, voy a coger mi parte de lo que usted dijo. Sí. Esto es matriarcal. De lo que usted dijo, voy a coger mi parte, que según, debo entender que usted dice que es el 80% es mío de la parte que usted dijo. De los halagos. Ingeniero. Ah, de Yulisa. Ingeniero, Una pregunta, yo le bueno, tengo. sí. Ingeniero, Dígame. hace un año y algo, nosotros estábamos en una entrevista, creo que era aquí mismo, o en el Gobierno de la Mañana, yo escuchándolo como todos los días. Se hablaba de que había muchos hospitales que se habían comenzado a reestructurar, se habían comenzado a construir juntos, que había generado ciertas dificultades. Y en ese momento usted se comprometió, y se comprometió el gobierno a través de usted, de que en 12 meses, que más o menos es lo que hace, la mayoría de esos centros hospitalarios iban a estar entregados, casi listos y puestos en funcionamiento. Así es. ¿A qué altura va la construcción de esa gran cantidad de centros de salud? Mire, inicio con dar una respuesta adelantándome a un resultado, y es la siguiente. Con la experiencia que he tenido, llegué el 4 de agosto de 2015 a la posición que ocupo como director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Y el gran reto encomendado de parte del presidente de la República, Dios Medina, era la terminación y conclusión y el proceso de reconstrucción de todos estos hospitales. Pero ¿cuál es la historia? La historia está que fueron 56 hospitales y 50 centros diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que se hace iniciando un proceso de llegada? Es un estudio de vulnerabilidad estructural de todos esos 56 hospitales. ¿Por qué? Para actuar con una responsabilidad de no temor a cualquier evento de la naturaleza que se presente. Ese estudio de vulnerabilidad estructural que nosotros hicimos nos permitió, gracias a la intervención de ese grupo de hospitales, que encontramos 6 hospitales que realmente no se pueden intervenir, sino es demoler y construir los nuevos. Hay que hacerlo de nuevo. Que es mejor empezar de cero. Exactamente, le menciono algunos. Por ejemplo, el hospital de Neiva, el estudio de vulnerabilidad da una seguridad de un 11% en vez de tener un 100%. Un 11% significa que hay un 89% de que no funciona el hospital. ¿Cuál es la recomendación que como resultado sale de ese estudio? La demolición del hospital. Pero no es demolición del hospital total y una construcción de un hospital nuevo, que es lo que se está haciendo actualmente. Fíjese, ese hospital está prácticamente encima de una falla. Es la misma falla que destruyó y mató en Haití a unas 350,000 personas registradas por el gobierno haitiano, el número de muertos. Es la misma falla que pasa por el hospital. Entonces, ¿qué hicimos? Una demolición del hospital, una excavación de 5 metros aproximadamente en toda el área del hospital para reforzar la estructura de suelo y hacerla que sea resistente y que ayude al hospital a sobrevivir en un evento como esto. Porque es lo último que se puede caer el hospital. Usted llega allá y encuentra el hospital en el suelo, usted está herido, entonces ¿en qué estamos? O sea, eso uno espera que el hospital, claro, sea la estructura más resistente, situación catastrófica, no caiga. Hospitales y escuelas fueron durante mucho tiempo, sobre todo en mi región, la región sur, eran, además de, obviamente, el centro de asistencia, eran los refugios cuando los huracanes. Sí, también. El viejo hospital de hospitales, escuelas e iglesias han sido los refugios. Entonces hoy podemos decir que tenemos un hospital seguro en Neiva. Entonces usted tiene ahora mismo el hospital de San Francisco de Macorís. Es un hospital que también se está construyendo nuevo. Esa es una zona que está entre 2 fallas paralelas, una aquí y otra aquí. Y el hospital está en el medio. ¿Cuál es el evento que se puede presentar? Como se presentó en el año 1843, de un sismo de grado 8 o 8 y algo, ¿no? Nosotros decidimos construir un hospital nuevo, pero ¿qué hicimos? Usted tiene 2 fallas, una al lado de la otra. Imagínese un evento que se produzcan los movimientos de las 2 fallas, ¿qué va a pasar? Claro. Porque se produzca uno. Recuerden que Matancita una vez entró el mar y el sismo que se 1946, sí, finales de ese año. ¿Y qué pasó con eso? Fue un hospital de 8 grados.
Fue un sismo de 8 grados. Entonces, ¿cuál es el tema? Había que tomar esas previsiones, tomando esa estadística como una fuente de información, lo que pasó en Japón, lo que pasó en Chile, lo que pasó en México, lo que pasó en Haití. Entonces, esa estadística en un modelo matemático, entonces mandamos a diseñar lo que son aisladores sísmicos. Entonces, ese hospital está encima de aisladores sísmicos. Porque esos aisladores sísmicos permiten que el hospital se mueva horizontalmente, hace más entre flexible 60 la estructura. y 80 centímetros. Y si el médico está en un proceso de intervención de un paciente, no lo va a sentir. No se va a caer el paciente y tampoco se va a caer el médico. Entonces se mantiene. Si eso no se hace, se presenta un sismo de 8 grados, por ejemplo, se va al suelo el médico, se va al suelo el paciente y quién sabe qué tragedia se produce. Ese es uno de esos 6 hospitales que gracias a esa intervención masiva que se hizo de los 56, logramos detectar. También tenemos el hospital de Nisibón. Ahí se va a iniciar un hospital, o sea, se inició un hospital nuevo por las mismas condiciones de vulnerabilidad estructural. También está el hospital de Boca Chica, que lo pueden ver, se está construyendo, estamos haciendo el vaciado de losa de entrepiso. El de Bonao es un hospital que usted puede ver ahora mismo, está en un avance físico de ejecución de un 75%, porque realmente las mismas condiciones de vulnerabilidad estructural exigían un hospital nuevo. Entonces, esa responsabilidad de asumir eso está correcta. Entonces, yo tengo una... De esos 56 hospitales, sí, ¿cuántos ya han sido entregados? Ahora mismo le digo. Le respondo en un momentito. De esos 56 hospitales, tenemos 6 que están en esas condiciones de construcciones nuevas. Entonces, en mi conclusión, yo le voy a responder ahora mismo, en la conclusión que yo tengo, de la experiencia que tengo, de haber participado, la oportunidad que tengo de haber participado en este proceso, por instrucciones del presidente Danilo Medina, es que debió haberse intervenido el 100% del universo completo de todos los hospitales. Hay hospitales aquí que nosotros hemos intervenido que tienen 70 años, 80 años. En esa época no existían los códigos sísmicos. No había forma de usted saber qué algo usted tiene. Usted no sabe si está dentro de una estructura que se le puede caer. Está muy atrasado también. El estudio de suelo, geotécnico, todas esas cosas, no se sabe. Entonces, ¿por qué no intervenirlo todo como se hizo con los 56? Bien, nos quedan 50 porque esos 6 se están construyendo nuevos. De esos 50 hemos entregado 43 hospitales. O sea, quedan 7 hospitales. 7 hospitales. 7 más 6 son 13. Sí, usted puede ahora mismo visitar el hospital de Ingombe. Se terminó de equipar. Es un hospital que ya se terminó ayer de equipar. Es un hospital que se va a entregar. Pero que eso no le corresponde a OISOE, sino al Servicio Nacional del Equipamiento. Sí. Entonces nosotros... Que muchas veces se construyen, se terminan, entonces se retrasa por asuntos de logística y de presupuesto. Sí. Va que un hospital, sobre todo moderno, lleva la instalación de una mampostería especial. A veces mucho más costoso que la misma construcción. Pero lo que cuesta un aparato médico. Yo le hago la pregunta porque se trata entonces de seis que están construyendo prácticamente desde cero, los otros 7 que también faltan por terminar. El presidente Danilo Medina el 27 de febrero dijo que esos hospitales, los 56, van a estar entregados antes del 16 de agosto. Así es. Ciertamente está en tiempo. Y se lo digo porque hay hospitales de esos que se ha anunciado su terminación ya varias veces. Y por situaciones de las que usted está explicando, de la infraestructura y eso, se ha retrasado. ¿Y se tiene la seguridad ahora de que no se va a retrasar antes del 16 de agosto o que van a entregar hospitales apresurados como ha ocurrido a finales de otras gestiones gubernamentales que después entonces hay que volver otra vez a intervenirlo? Hay un tema sobre ese tema de que se entregue o no se entregue con una aceptación de terminación media o completa. Exacto. No, yo soy ingeniero a la antigua. Yo soy ingeniero que cumple un proceso y una palabra. Y esa demostración está ahí, la pueden verificar en campo. Ahora bien, de esos hospitales, ya le estoy diciendo, hay 6 hospitales que están, por ejemplo, Bonao, usted va ahora mismo, y Bonao lo que tiene un 80% de ejecución, avance físico de ejecución. O sea, está dentro de un plazo de terminación. El tiempo es suficiente hasta agosto para... no estamos entregando todo el programa de hospitales en lo que queda del periodo. O sea, ahí no hay la menor duda. Okay. Ahora, pero cuando usted dice entregar los ingenieros, se refiere de la perspectiva que es lo que les refiere a ustedes, de estructura, de edificación. Todo. No la parte equipamiento y todo. Ya todo. No, lo que pasa es que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Okay. No hacemos nada de que no esté coordinado. Inclusive la ejecución de los proyectos se hacen en coordinación con la operación del hospital. Perfecto. El hospital está funcionando y nosotros nos coordinamos con la dirección del hospital, que es otra de las causas de los atrasos. Usted no puede parar el servicio de un hospital, claro, porque sería un crimen. Bien, entonces esa es la historia. Nosotros no tenemos problema en la entrega de todos estos hospitales. Pero también tenemos algunos mega hospitales.
Usted puede hablar del Cabral Ibáez. Es un hospital altamente mencionado en los medios y la exigencia de terminación. Y yo estoy de acuerdo un 100%, pero hay un problema. O hubo un problema, ya no lo hay. El único que ha atrasado la ejecución de ese proyecto se llama Francisco Pagán, que soy yo. ¿Y por qué razón? Recuerden que en el año 1985 en México hubo un gran terremoto donde cayeron miles de edificaciones, miles y miles de muertos. Unos hablan de 20,000 muertos, otros hablan de 30,000 muertos, otros hablan de 50,000 muertos. Hay una solución estructural de 6 hospitales que cayeron en México. Esa solución estructural es la misma del Cabral Ibáez, o era, ya no. Entonces, si usted sabe que pasó ese evento con que ya falló con aquel nivel de fatalidad, iba a caer aquí, y aquí tenemos un problemita grave en ese hospital, que es el tipo de suelo. Es el suelo más malo que hay, ese suelo donde está ese hospital. Arcilloso. Sí, pero es un suelo malo. Nosotros tuvimos que hacer excavaciones hasta 5 metros de profundidad para reforzar la fundación de ese hospital, porque estaban en esas patas aisladas. Entonces tuvimos que hacer un arriotramiento abajo, o sea, un amarre entre columna y columna, pero a 5 metros de profundidad. Pero cuando estamos haciendo ese trabajo nos damos cuenta de que no podemos utilizar equipo, porque no podemos producir vibraciones, no podemos producir el martilleo, porque pensamos que el hospital se iba a caer. Al día de hoy, nosotros como técnicos nos sentamos en el equipo de trabajo que tenemos, a analizar las estructuras que estamos interviniendo, y nos ponemos la mano en la cabeza y decimos cómo fue que no se cayó. No sabemos cómo. Entonces, ese hospital de Santiago hoy es un hospital totalmente seguro, es un hospital que ha sido reforzado. ¿Ya está funcionando? Estructuralmente en un 100% en todos los rincones del hospital. ¿Cuántos años tiene en remodelación ese hospital? ¿O en construcción? No, mire lo que pasa. Nosotros llegamos, pero antes le respondo esa pregunta. Pero ese hospital sí tuvimos que reforzarlo estructuralmente de esa manera, y fue a mano las excavaciones que se hicieron porque teníamos miedo que se cayera con un equipo que produjera cualquier evento. De ese hospital hemos entregado el área norte completa, está funcionando, equipado, el ala este, el núcleo central. Se terminó hace una semana el ala sur, y hay un edificio nuevo de especialidades y consultas con 55 consultorios, que tiene hasta una área de intervenciones de emergencia dentro de esos consultorios. El ala oeste ya se está concluyendo, estamos en la etapa final, que ya no hay reforzamiento estructural ya del hospital, y el hospital está funcionando. Ingeniero, ¿y cuánto tiempo le falta para terminar ese hospital? No, ya lo que le queda son semanas. Ya lo que estamos en la etapa final ya de terminación. 2 semanas. Sí, no estamos en la etapa final ya de terminación del ala oeste, que es lo que nos queda, que es la ala más complicada que hay. Inclusive encontramos columnas cortadas en 45 grados. Hay columnas que le encontramos de 40 centímetros, tuvimos que llevar a 80 y a 1 metro de ancho, colocándole una protección de acero alrededor de esa. Acero por todos lados, y con fibra de carbono también. Es para evitar que se caiga. No tenía vigas ese hospital, por ningún lado. Tuvimos que hacer un reforzamiento en un 100%, y eso nos atrasó. Y esa ala de ese hospital... ¿En qué época fue construido? En la década del 70, de los años 70. Entonces, es lo que le explico. Eso ha atrasado un poco la terminación. Y yo siempre digo, llegué, me hice responsable y soy responsable hasta el día de hoy de cualquier atraso de la intervención de esos procesos de construcción, reconstrucción de esos hospitales. En su caso, usted llegó casualmente en la parte final de un periodo y está ahora mismo enfrentando, como es normal, ese cronograma de la conclusión de otro. ¿Qué tanto incrementa eso? La presión, que es un incuantificable, y lo que sí se puede cuantificar es la necesidad entonces de incrementar la inversión en cuanto a recursos y obviamente las contratas y el uso de los ingenieros supervisores de obra del Estado, que dicho sea de paso así mismo se nombra la institución. ¿Qué tanto eleva la exigencia en ese sentido esta parte final? Mire, esos hospitales pasaron del Ministerio de Salud Pública a la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Un mes más o menos después de nosotros haber llegado, unos 30 días después, se llevan allá.
Pero ¿qué pasa? Había un programa de ejecución de esos hospitales que no se corresponde con lo que se está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos el día 4 de agosto de 2015 a la institución y el día 2 de septiembre de ese mismo año, el Ministerio de Salud Pública lanza las normativas nuevas de construcción de hospitales, apoyado y dirigido, por la oficina, la OPS y la OMS, Sí. Organización Panamericana de De la la Salud Salud y la Organización Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa? Es un manual completo que tiene 1.700 páginas. Entonces, en ese manual, o sea, lo que estaba previsto, por ejemplo, un brillado de piso en una sala de cirugía. Aquí ese manual exige que sea un piso aséptico. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Porque el piso de entre una losa, un mosaico y otro, hay una fisura. Sí. Ahí se desarrollan bacterias. Y sacar esa bacteria, esa fisura, no crea que es fácil. Entonces se asume esa responsabilidad de decir pisos asépticos. Lo que estaba previsto era un brillado. Hay una diferencia en cuanto a la intervención. Pero también tenía las paredes asépticas y los plafones asépticos y aire acondicionado especiales que mantiene fuera de humedad en un 99.99% la sala de cirugía. Eso es lo que hay nuevo. Y también esa normativa dice lo siguiente: internamiento. Lo que usted encuentra en esos hospitales viejos, lo que nosotros hemos intervenido, encontramos salas de internamiento de 20 y 30 camas. La matinal Nuestra Señora de la Altagracia. Es una realidad, es una cama al lado de la otra, donde no hay ni siquiera la privacidad entre un paciente y otro. Entonces, ¿qué exigen las normativas? Y que la asumió el gobierno. Normativas exigen que sea un espacio privado de 1 o 2 camas como máximo, con un baño propio. Tema de dignidad. Eso tiene, usted va a una sala de internamiento de la que nosotros estamos terminando y es más que un privado. Entonces eso ahí también tiene lo que se llama un aire acondicionado especial para esa sala de internamiento independiente de la otra habitación. Y también tiene una línea de gases médicos a cabecera de cama. No es el oxígeno que se lleva en un tanque. Eso se eliminó. Entonces, esas son las realidades de las intervenciones. Entonces usted puede ir a Jimaní, puede ir a la Descubierta, puede ir a Duvergé, puede ir a Hondo Valle, puede ir a Cercado, puede ir a Montecristi, puede ir a Santiago, puede venir aquí en la capital y visitar cualquiera de esos hospitales. Y lo que le estoy diciendo es una realidad. No me crean, véanlo. Vamos a hablar de eso y mucho más. De hecho, tenemos muchos mensajes de las personas del interior que visitan hospitales reconstruidos y de nueva edificación. Y al regreso vamos a compartir con usted todo lo que ellos nos están escribiendo. Y Aníbal tiene una pregunta que se la va a hacer después de la pregunta. Gobierno de la tarde. Son las 5:49 en el Gobierno de la Tarde. El ingeniero Francisco Pagán, director de la UISO, está conversando con nosotros esta tarde. Aníbal. Ingeniero, el centro o la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar, ese es un proyecto sumamente ambicioso que comprende toda una ciudad, como bien dice el nombre. Primero, 2 preguntas. Quizás no sé si usted estaba durante el proceso previo a elegir esa zona de impacto, porque todos esos sectores tan vulnerables, no pienso yo, no sé si previeron el impacto de la magnitud de esa obra en toda la vulnerabilidad que hay en ese entorno y si por fin será terminado antes de agosto. Muy bien, por fin es una realidad ya. Ahora mismo usted tiene 12 edificaciones, están terminadas las 12 edificaciones. Ahora mismo se están dando los últimos detalles ya al gran proyecto. Ese proyecto, el terreno tiene un área donde se edificaron estas edificaciones de aproximadamente 17.000 metros cuadrados. Y de construcción tenemos ahora mismo 152.000 a 162.000 metros cuadrados. Ahí hay torres de 7 niveles y dos pisos soterrados para parqueo. Tiene 800 parqueos, tiene 55 salas de cirugías, tiene un edificio nada más clínico quirúrgico, donde se van a hacer las intervenciones más complejas y más complicadas, porque un pobre no puede buscar 3, 4, 5 millones de pesos para una intervención de ese tipo. Ahí se va a hacer gratis. También tenemos lo que llama un materno infantil, que tiene aproximadamente 60.000 metros cuadrados. Es una mega área para atender a los niños y a las mujeres. Y va a tener algo de un espacio para quemado, es muy especial en esa edificación, para niños. Entonces, esa edificación es para los pobres, es de los pobres.
Entonces eso nunca va a ser, si va a privatizar, eso lo va a llevar directamente al Servicio Nacional de la Salud. No se va a convertir después en un hospital privado, no. Ni en un patronato. Ni en un patronato tampoco. Es de los pobres, así lo ha decidido el señor presidente de la República, Danilo Medina. Es un gran hospital. Óigame bien. Es un proyectazo. Déjeme decirle, en la cuenca del Caribe, en América Central y creo que en América del Sur puede haber 1 o 2 parecidos a ese hospital. Es un hospital de referencia a nivel mundial. Inclusive pude ver que tienen una planta de tratamiento y de reciclaje para basura tóxica. Tiene lo que se lo llama pude ver para... el proyecto con el doctor José Joaquín Pello Herrera. Pues. Y Qué lo bien, pude qué ver bien. en su proceso. Y yo lo invito. Por eso le preguntaba que cuándo. El manejo de desecho, porque se han dado varias y tanto fechas. quirúrgico como en general de los temas médicos es un tema por sí mismo. El tratamiento de eso no es para nada parecido al resto. Ingeniero, hablamos fuera. Bueno, te vas a seguir con sí, esa no, parte. explicarle lo de la sanitaria. La planta de tratamiento de desechos médicos o cuestiones médicas. Esa es una planta de última generación que trabaja con la tecnología de lo que son, ¿cómo se llama? La última tecnología que hay en este tema. No produce contaminación, no produce nada y es única. Eso se va a instalar también allá en el Hospital Cabral Ibáez, en Santiago. Ingeniero, el Hospital Padre Villini está en ese grupo de los 6 hospitales que están reconstruyendo prácticamente de cero, o finalmente se va a hacer lo que han propuesto algunos expertos que dicen que ese hospital ya no debería existir en esa zona. No, ese hospital debe seguir existiendo porque ese hospital es una referencia de la historia. Es un hospital que tiene en el tiempo, es un referente. Es un hospital y seguirá siendo un hospital. Ahora bien, el Padre Villini es como una caja de Pandora. Y lo explico de la siguiente manera. El estudio de vulnerabilidad estructural de ese hospital dio 0 prácticamente. Claro, 0. Entonces todos los trabajos que se están haciendo en ese hospital, para nosotros es el más complejo y el más difícil de todo. Es un trabajo a nivel artesanal. Ahí no puede haber equipo, ahí no puede haber nada produciendo vibraciones, nada, ningún martilleo, ahí no puede haber nada. Miren, nosotros no fuimos al sitio, chequeamos un socavón, o un hueco, un hoyo, como lo quieran interpretar. Dijimos, sí, nosotros estuvimos esto en un bar 2 o 3 meses. Pero digo yo, un momento, vamos a hacer los estudios básicos. Hicimos los estudios geofísicos, geotécnicos, hidrogeológicos, porque nos dimos cuenta que había sido un deslave que se había producido debajo del hospital. Un deslave es que el suelo se barre y se alea de la superficie que mantiene firme. ¿Se podía hundir el hospital entonces? Así es. Entonces nosotros hicimos todos los estudios que había que hacer. Nos dimos cuenta que investigamos. Nosotros pensamos que el agua que había producido esa era de fuera. Nos dimos cuenta que no. El agua que produce ese deslave fue la propia agua del hospital. El agua servida. Estaba conectada y con el tiempo fue produciendo la debilidad estructural del suelo y en un momento que no resistió y hubo un deslave. Usted va a una de las iglesias que hay, la del Carmen, creo que no me recuerdo bien, y hay unos hoyitos que nosotros hicimos para verificar las condiciones de la fundación y usted puede ver que el suelo está, el piso está aquí arriba y el suelo está allá abajo. Se desplazó. Entonces usted camina en cualquier momento se puede hundir. Puede hundirse, sí. Entonces lo mismo pasa, eso mismo usted lo lleva a todo el hospital, a todo, y es así. Independientemente buscamos una solución. Entonces la solución era colocar pilotes helicoidales. A rotación lo bajamos a mano, porque no podíamos producir percusión o ser martilleo para bajarlo, hasta encontrar suelo firme abajo, roca, lo que sea. Y sobre eso colocábamos una silla y una viga de acero. Entonces la subíamos y nivelábamos los muros encima de esa viga. Y así que lo hemos hecho el reforzamiento de la fundación. Entonces después viene el estudio de la vulnerabilidad estructural, ya de la estructura que está encima de ese suelo. ¿Qué pasó ahí? Nos dimos cuenta que cuando había una fisura en una columna, nos encontramos extraños todos. Y abríamos un poquito, entonces estaba abierta por dentro. El acero estaba roto. ¿Cómo se llama? Si originalmente se colocó un acero de 3/4 pulgadas, lo que había ahí ahora mismo era 1 centímetro de espesor. La corrosión acabó con el acero. Entonces esa estructura es débil. Entonces, ¿cuál es la solución para no quitar la majestuosidad a la obra y a la figura, a la geometría, a la arquitectura del edificio? Muy sencillo. Estamos forrando todas esas columnas en acero y estamos colocando unos perfiles de acero debajo de las vigas que encontramos.
y reforzando para que no se vaya al suelo. ¿Cómo se hace eso ahí? De manera artesanal. No hay forma de que no se pueda hacer, no hay otra forma. Exacto. Y no se puede inventar con ese hospital. Ahora Entonces, bien, aquí se está preservando la belleza arquitectónica del edificio. la estamos salvando. Sin embargo, estamos hablando, por todo lo que usted me está mencionando, ingeniero, de que los presupuestos establecidos para ese proyecto tan ambicioso de los 56 hospitales seguros se dispararon de manera extraordinaria. Porque Lógico que sí. Mire por qué. Le voy a explicar. Ustedes sé si ahora mismo nosotros estamos aplicando la normativa de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Previsto originalmente, mire cómo lo voy a explicar, previsto originalmente estaba un brillado de piso. Pero un brillado de piso, yo exagerando el costo, está entre 200 y 250 pesos por metro cuadrado. Pero un piso aséptico cuesta entre 7 y 10 mil pesos el metro cuadrado. Entonces ahí usted tiene... Una pasta que hay que esperar, que seque, es una tecnología muy costosa. Y eso se ha asumido por el gobierno. Pero también tenía lo que se llama el arreglo de un baño, o las persianas, si alguna está rota, una ventana, que sé. Entonces, corregir el abanico si estaba dañado. Pero ya no es un abanico, ya es un aire acondicionado especial para una habitación. Pero también la red de gases médicos tampoco estaba prevista en el hospital completo. Ahora hay una red de gases médicos que lleva los gases médicos a todo el hospital del área de interés y que son delicadas. Entonces eso no estaba previsto en el proyecto original. Analicemos el costo, hay una diferencia. ¿Se elevaron los estándares? Al término de su gestión en esa institución y tal vez de la gestión gubernamental, porque ya estamos finalizando una gestión gubernamental, gane quien gane, cualquier partido que gane, pudiera haber entonces cuestionamientos en el hecho de denuncias de sobrevaluación extraordinaria de determinados procesos de reparación de algunos de esos hospitales por la variación que ha habido en los costos y no necesariamente, se lo digo porque siempre salen situaciones de escándalo de que bueno, el presupuesto de esta reparación fue de 50 millones de pesos y terminó en 250 millones. Así es. Entonces, ¿no teme usted que luego haya cuestionamientos serios sobre su gestión? Reparación de los hospitales. Exactamente. Entonces, que luego salga a relucir que ha habido sobrevaluación de esos hospitales durante la gestión que usted dijo. Miren, la pregunta a hacer dentro del cuestionamiento es normal y todo ciudadano tiene derecho a hacerla. Mi obligación como responsable de lo que ha pasado ahí es dar respuesta. Y la respuesta la va a tener siempre. Nosotros sabemos dónde tenemos el más mínimo centavo invertido en esas obras. No hay temor de que ahí se haya disparado un centavo para allá o para acá porque le dio la gana a alguien. No, señor. Ahí está ajustado. O sea, usted tiene su papel claro, entonces. No, yo sí. Yo no tengo inconveniente. Es más, le voy a explicar algo para que usted tenga una idea. Cuando se envía a OISOE, sale del Ministerio de Salud Pública a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, los famosos 56 hospitales, que en mi opinión, ya entre paréntesis, debieron haber intervenido todos los hospitales de este país, porque usted no sabe cuál va a caer. Cuando lo pasaron de salud pública de salud pública a la OISOE, llegan, pero los ingenieros tienen que desestimar su participación 100% en esos proyectos en el Ministerio de Salud Pública para pasarlo a OISOE. ¿Por qué? Por una sencilla razón de que para que la Contraloría de la certificación a OISOE para poder pagarle a los ingenieros, tenía que hacerse ese proceso que yo hice. Vengan, ustedes son los ingenieros que tienen este proyecto, ustedes van a tener su propio proyecto porque no lo voy a quitar a nadie. Nunca lo hice y nunca le he quitado un contrato a ningún contratista. Entonces, esos 56 contratistas estuvieron y han participado y son los que están ejecutando el proyecto. Hubo un caso que sí tuvimos que retirarlo por una inconducta. ¿De acuerdo? Una inconducta o un comportamiento no correcto. Darle un puñetazo, una tropada, una cosa así a una directora de un hospital. Eso no. Ingeniero. Y ahí rompimos la relación inmediatamente de trabajo. A propósito de la pregunta que hace Esteban, si a usted no le preocupa ser cuestionado por el aumento de los presupuestos, en ese programa de investigación que recuerdo que le hicieron tan cercano como los últimos meses del año pasado,
La periodista, que fue Nuria Piera, presentaba documentos respecto de que los presupuestos se habían multiplicado por encima del 25%, que es lo que permite la ley, y que muchos de ellos habían llegado hasta por encima del 100%. No recuerdo cuál fue su respuesta en ese momento. No, yo no. El problema es que no hay ningún problema. Yo le puedo explicar ahora mismo a usted y le puedo decir lo siguiente. Óigame bien. Cuando un ingeniero de lo que estaba en obra pública, en salud pública, gana por sorteo un concurso. Ese ingeniero comenzó a trabajar en esos proyectos. Y ese ingeniero tenía intervenido el área. Las 4 esquinas de esa edificación estaba intervenida y todas las paredes también estaban intervenidas. Yo hubiese hecho lo mismo como ingeniero, si tengo un sorteo así también. Entonces, ¿qué pasa? Me llega a mí. ¿Qué yo debo de hacer? Si yo sé que voy a modificar ese diseño de acuerdo a la OPS y la OMS y Ministerio de Salud Pública, y yo sé que eso va a aumentar el valor de la ejecución de ese proyecto, yo soy incapaz de quitarte a ti ese proyecto. Usted tiene que seguir con su proyecto, se dispare o no se dispare, de si es 50 millones, se fue a 100 millones, bueno, usted va a seguir. Pero ¿cómo tú haces una licitación cuando tú tienes intervenido un proyecto en un 100% en ese momento? Con un programa de ejecución que lo modificamos. No sé de qué manera se puede hacer. Pero hay falta de transparencia entonces, ingeniero. O sea, se puede interpretar falta de transparencia. Mira, a lo mejor yo he cometido un pecado como ese, pero le soy sincero, no me voy a arrepentir. Porque no te quité tu derecho. Yo creo que hay un tema de proceso. Claro. Hay un tema de proceso. Sí, es como una operación. No, pero porque yo no lo digo, yo lo digo es porque hacia el futuro, porque ciertamente pasan cosas que de repente nosotros no tenemos dudas sobre lo que está diciendo el ingeniero Pagán. Pero después cuando tú miras hacia el futuro, tú lo que dices, bueno, esto originalmente se presupuestó en tanto y terminó en tanto. Sí. Que eso se utiliza mucho, a veces sin observar. Hasta el que ha hecho un apartamento sabe que arranca con un precio y termina. Pero esa inobservancia, el término político a veces Tenemos que hacer una breve pausa. Ingeniero, compañeros, tenemos que Sí. hacer una breve pausa para cumplir con unos compromisos y luego regresamos con las siguientes preguntas al ingeniero Pagán. De la tarde en el gobierno de la tarde, el ingeniero Francisco Pagán de la UISO está con nosotros el día de hoy. Antes de la siguiente pregunta de los compañeros, quiero que no se vaya sin que nos cuente sobre la construcción de las salas de aislamiento de los hospitales, a propósito de que estamos bajo amenaza de coronavirus. ¿Eso lo va a construir la UISOE? ¿Está bajo su responsabilidad? No, o cogieron y van a cerrar cualquier habitación, ahí le van a poner 3 refundas plásticas y un peso para que aparezca uno modelando. El ministerio... ¿Para qué tiene que aparecer? No, aquí hay un buen protocolo. El Ministerio de Salud Pública está haciendo el trabajo que hay que hacer conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud en los lugares que se va a hacer el tema. Nosotros todavía no tenemos instrucciones, pero hemos estado... No, lo que sucede es que la pregunta que le hace la compañera Yulisa Cepeda es porque se presume que puede haber un brote del COVID-19 y el protocolo que se ha llevado hasta ahora es tomar ya, ¿cómo se llama esto? Habitaciones que están construidas en hospital y crear el mecanismo que le permita generar algún tipo de aislamiento. Pero mira que el hospital que se ha tomado es el Ramón de Lara, que es el hospital militar de la base de San Isidro, y ese no es cualquier hospital, ese es un hospital especial que fue el que se preparó, las salas que se prepararon cuando había una amenaza internacional de ébola, fueron las salas del hospital Ramón de Lara, y por eso se eligió. Y por la condición que tiene de hospital militar también, yo pienso que está en un buen contexto para un aislamiento. Hay que ver si, por ejemplo, está preparado para recibir la gran cantidad como otros que también han habilitado salas de aislamiento, pero dentro de lo que ya estaba construido. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno, a través de ustedes, de la ISO, no ha contemplado un programa de construcción de ese tipo de... Pero lo anunciaron, ya lo anunciaron. El gobierno anunció que iba a construir salas de aislamiento en los hospitales. En este momento se está trabajando en ese tipo de construcción y de salas de aislamiento. Y recomiende que no tiene que tener cristales para que salgan los tipos modelando ahí como que están en una pasarela saludando a uno, como que le están dando una buena noticia ese modelazo. Eso está bien. No, hombre, no. Bueno, por el hecho de que realmente está trabajando en el tema. Pero eso lo está manejando el Ministerio de Salud Pública conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud. Ok.
Oye, lo del paciente, ingeniero, eso estuvo bien. ingeniero, mientras a usted le confirman la construcción de las salas de aislamiento de los hospitales, yo quiero que usted me diga cuál es el estatus del hospital Arturo Grullón, del que nosotros tenemos permanentemente quejas y denuncias de los representantes del sector salud de Santiago y de un movimiento que se llama Santiago Somos Todos, que usted debe de conocerlo porque creo que le ha dado dolor de cabeza a más de uno. No. Y ellos se han quejado permanentemente de la reconstrucción del hospital y de las salas de cirugía. Muy bien, mire, esto es muy sencillo. Si yo decido en mi casa con mi esposa y mis hijos, tengo 2 hijos, tengo 4 hijos, y yo decido remodelar el baño de mi casa con mi familia dentro de ese baño, lo primero que voy a querer es llegar lo más tarde posible en la noche a mi casa y levantarme lo más temprano posible e irme temprano. Porque realmente un baño en una casa es una tragedia para una familia. Cuando usted encuentra a un obrero, encuentra a alguien mezclando cemento, colocando una loseta, colocando un inodoro, es una tragedia. Ahora bien, lleve eso a un hospital como el Arturo Grullón, como el Cabral Ibáez, como cualquier hospital de estos que hemos reconstruido y remodelado. Es fuerte. Lo que sí hay que hacer es lo que se llama una coordinación, dejando el hospital funcionando porque usted no lo puede cerrar ni lo puede parar, pues es ahí la tragedia mayor, y trabajar en el área que se han puesto de acuerdo. Así que nosotros lo hacemos. Pero ya está listo. El hospital Arturo Grullón ya pueden ir a visitarlo, pueden ir a verlo. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en lo que es el área del parqueo y el área verde. Pueden ir a ver, está siendo ya equipado prácticamente. Las salas de cirugía tienen meses que están funcionando. Única esa sala de cirugía con la tecnología de punta. Puede llamar a la directora del hospital, preguntar. Y no es solamente de que no esté o no esté, que vayan y caminen. Yo les suelto que vayan. No me crean, vayan. Entonces nosotros estamos trabajando ahora mismo en el área del parqueo, porque mire qué pasó en el parqueo. Sucede que el hospital Arturo Grullón está como el fondo de una paila o una olla o un caldero, como lo quiera llamar, donde se cocina. Ese hospital está en el fondo de esa olla. Toda la lluvia que cae alrededor de ese hospital, Una cuenca. exactamente, está en la parte baja de una cuenca. Entonces ahí van todas las aguas pluviales. Una de las debilidades de ese hospital, que no lo hacía seguro, eran las inundaciones. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos un cinturón para colectar todas esas aguas pluviales que bajaban de todos esos lugares y las llevamos a un alcantarillo que va al Yaque del Norte. Eso provocó que metimos una tubería de 36 pulgadas, no de 4 o de 6 pulgadas que encontramos metida ahí, tapada con lodo. Y se hizo ese trabajo. Ahora eso provocó que se abra una zanja, se colocara la tubería, se rellenara, pero en ese momento ahora comenzaron las lluvias, tiene una semana que no para de llover y no hemos podido hacer el asfalto. Eso es todo lo que le falta a ese hospital. Lo pueden ver y está equipado. El área de consultorio, lo pueden ver, está equipado. El área de cirugía está equipada. El área de internamiento está equipada. Ahora mismo creo que estaban terminando ya de instalar la cocina y lavandería. Moderno todo. Entonces pueden verlo. Pueden ir, caminarlo y verlo. No veo, si falta algún detalle, no creo. Me puedo haber equivocado o no, pero Ingeniero, no creo. Ingeniero, el presidente Danilo Medina, tomando en cuenta que en materia de salud ese ha sido uno de sus principales objetivos, el asunto de la reconstrucción o construcción de 56 hospitales en el país, ¿no se torna a veces desesperado con usted? No lo llama y le dice, ven acá, pero yo no puedo estar neto bajo presión. Así es, no una sola vez, muchas veces. Pero lo que pasa es, por ejemplo, el mismo Arturo Grullón. Le voy a decir algo, Arturo Grullón. Porque yo me imagino, no se lo digo porque me imagino que los presidentes seguro a veces se desesperan. Tú vienes aquí cada rato explicándome más sobre lo mismo, y no termina dinero. No fue compuesto con ingeniero. Mira, te voy a llamar. Porque es que yo no creo en muchas cosas. Mira, te voy a llamar y tú vas a decir, sí, presidente. En estos días la policía le pasó una. Danilo es muy auténtico. Mire, es verdad, sí, a veces. No una vez, no muchas veces. Porque realmente hay un programa que ejecutar. ¿El de Ney? El de Ney fue complicado. No, comando, está todo tranquilo, van 10 muertos nomás. Un saludo, bueno, te voy a mandar un saludo al vocero. Vamos a escuchar al invitado. Pero fíjate una cosa, Danilo, el presidente Danilo Medina
usted le puede decir, mire, el hospital va a este nivel, así, 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 así. Muy bien. De repente te dice, ¿dónde tú estás? Digo yo aquí, ven, vamos allí, vamos a supervisar el hospital. Y no dice cada rato, coño, Me pasó- yo pensaba que estaba, porque Pero coño, pero yo yo pensaba que estaba terminado. Muchas veces lo hemos hecho. Entonces, espérame en tal lugar. Él va y supervisa su hospital, lo supervisa él. ¿Dónde estás? Él lo va y lo supervisa. Yo le digo, mire, por aquí que vamos. Él va el día que tú menos esperas. Otro día fue a Santiago, fue al Cabral Ibáez. Meses atrás fue al Arturo Grullón. En estos días fue al hospital de Bonao. ¿Cómo que camina y O sea, ahí sin abajo. convocar prensa ni nada, o sea, No, no fue no. Mire, a privado. Él va propósito del solo. hospital de Bonao, nos están escribiendo sus comunitarios. Un amigo de todos nosotros además nos escribe y nos pregunta que cuándo va a ser finalmente la inauguración del hospital, porque han puesto 3 fechas y el hospital no está concluido. Eso es cierto. Sería interesante que, sin ánimo de, no quiero ofender a nadie, nada, ni voy a hablar mal, de que vaya al hospital y saque su propia conclusión. ¿Cuándo lo inauguran? Porque vayan al hospital, ese hospital está en un 75-80% ya en la fase de terminación. No estamos trabajando en la calle, estamos trabajando ya en la división, ya la fachada está, ustedes la pueden ir a ver. Pero entre usted y yo aquí Pero está en proceso, o sea, no está detenido. No, él trabaja 24 horas. Entonces lo del ingeniero, 24 lo horas del de trabajo. ingeniero aquí entre usted y yo, porque A ver, entre el dígame, ingeniero, eso fue verdad, lo del ingeniero. ¿de cuál ingeniero? Cuando lo llamó, mira, ¿dónde tú estás? Que no ha terminado el mercado. Que yo, Ah, que yo, sí Fue se una escuela, pusieron fue una de escuela, fue una acuerdo. escuela. ¿Eh? Fue una escuela. Una escuela, fue una escuela. Era la escuela, Sí, y la era una llamaron. escuela, Ah, fue no, principio no. de gestión, era una escuela. ¿Dónde escuela? Era una Cuando él escuela. llamó, Yo creo que fue hasta en tu Era pueblo. una escuela. Creo que fue en Ingeniero, Asua. ¿cuándo- Y le hago la participé pregunta, y le hago la en pregunta porque tiene enseñado. Yo recuerdo un saltico que hizo Danilo. Por favor. Chácate, pero entonces yo digo, pero ¿y por qué saltó si podía coger por este lado? ¿Sabes por qué cada uno acostumbra a tantas cosas? Gracias Yo al pensé- ingeniero yo pensé- Pagán. Del sur, los Gracias sureños. al ingeniero Pensamos en línea Pagán, recta. director Excelente. de la OISOE, que ha estado con nosotros. Para mí el conversando mejor hoy. funcionario de... No, digo, no hay mucho. Bueno, ha tampoco, calmado pero- las aguas. Sí, que aquí no hay Esa era mucho. una institución que no Aquí salía hay de un 3 lío. funcionarios que Sí, funcionan. Bueno, institución no, no, no. esa institución además estuvo caliente de mucho que le tiempo. tocó en un momento muy difícil socialmente hablando, una crisis con inclusive un saldo fatal, yo creo que sí, que ha hecho una gran gestión y funcionarios? La etapa de más tienen un tranquilidad. mérito y tienen que completar, porque el presidente ha dicho en la Asamblea Nacional que va a entregar ese complejo hospitalario a agosto, o sea Y la que hay un gran circunvalación de mi reto. pueblo que Para yo- usted, para Tener la usted, seguridad de eso. Se acabó. para usted, Eso ¿cuántos seguro. funcionarios buenos hay en el gobierno? Gracias, Yo no ingeniero pongan puedo eso. hablar de la gestión mía. No lo pongan en eso.